Las estrellas nunca habían parecido tan frías. Yang-gu estaba de pie en el puente de la amanecer radiante, viendo morir su mundo. A través de la ventana gráfica. Debajo de él. Las hermosas torres de cristal de Valoria eran ardiendo. El enjambre había llegado, y nada podría detenerlos. Yung-gu era un comandante en la flota del Imperio Bateyano. La gente había gobernado el sector de Andrómeda. Durante 10.000 años. Habían construido ciudades que flotaban en las nubes. Tenían naves más rápidas que la luz. Tenían tecnología que otras especies solo podrían soñar con. Los Baratheanos siempre habían. Creían que eran los más grandes. Civilización en la galaxia. Pero ahora ellos estaban perdiendo mucho. El enjambre era como nada que los Baratheanos hubieran enfrentado jamás. No eran una especie normal. Ellos eran miles de millones de criaturas que compartían una sola mente. Comieron todo lo que tenían a su alcance. Camino y lo convirtió en algo más. Ellos mismos. Cada barco el enjambre destruido se convirtió en otra arma contra los Baratheanos. Cada soldado que cayó se convirtió en otro enemigo. Yang-gu observó su exhibición táctica con el horror crecía. Los marcadores rojos llenaban el pantalla. Cada uno representaba un enjambre, barco o un ejército enjambre. Eran en todas partes. Su propia flota estaba marcada en azul. Y quedaba tan poco azul. Comandante, hemos perdido contacto con él. Séptimo grupo de batalla, informó su oficial de comunicaciones. Su voz tembló. Con miedo. ¿Qué pasa con los civiles? ¿Transportes? Preguntó Yang-gu. Todavía. Evacuando. Necesitan más tiempo. Yang-gu apretó los puños. El tiempo era el único cosa que no tenían. El enjambre. Adaptado a cada arma de los Baratheanos. Usado. Rayos de energía que funcionaron ayer. Eran inútiles hoy. Misiles que mataron miles de criaturas enjambre la semana pasada. Ni siquiera podía frenarlos ahora. Era como luchar contra un enemigo que aprendió de cada error y nunca cometí el mismo error. Cometer 2 errores. En el mundo natal de Batella, el Alto. El consejo se reunió en sesión de emergencia. Anciano. Ji-wan se paró frente a los líderes reunidos. Ella era vieja, incluso para un Baratheon. La piel cristalina se había apagado con la edad. Pero su mente aún estaba aguda. El Clati. Han caído, anunció. El Deliri. Se han ido. Estamos solos. El consejo. La cámara quedó en silencio. El Clati había sido sus aliados durante 3.000 años. Los Deliri habían sido amigos y socios comerciales. Ambas civilizaciones habían sido destruidas por el enjambre en menos de 6 meses. ¿Qué podemos hacer?, preguntó otro concejal. Miembro. Nuestras mejores armas son inútiles. Nuestros barcos más fuertes están siendo destrozados. Aparte, ¿cómo luchamos contra un enemigo que no se puede matar? Hei había estado pensando sobre esta pregunta durante semanas. Ella tenía buscado en el archivo galáctico, buscando cualquier especie que pueda ayudar. La mayoría de las antiguas razas guerreras eran extinto. Otros habían huido a lugares distantes. Galaxias cuando oyeron hablar de la enjambre. Pero había encontrado uno interesante. Entrada. Una especie joven de un lugar lejano. Brazo espiral de la Vía Láctea. Ellos se llamaban a sí mismos humanos. El archivo. El archivo fue marcado con advertencias rojas. Primitivamente violento, decía. En cuarentena por consenso galáctico. No contacto. Las especies más antiguas en él. La galaxia había decidido que los humanos eran demasiado peligroso. Casi habían destruido su propio planeta con armas nucleares. Lucharon entre sí por los recursos, creencias y pedazos de tierra. El
Las potencias galácticas habían decidido marcharse. La humanidad sola hasta que ellos o bien se destruyeron a sí mismos o aprendieron a hacerlo. Pacífico. Hay una opción, dijo Ji-Wan. Dijo lentamente. Pero es peligroso, dijo. Explicó sobre los humanos. El consejo. Me quedé impactado. Son unos salvajes, dijo uno. El miembro protestó. Están en cuarentena. Por una buena razón, dijo otro. Pero Hyun Gu, que se había unido a la reunión por video, enlace desde su nave, habló. Estamos muriendo. Nuestros hijos se están muriendo. Los mundos se están ardiendo. ¿Qué hacemos exactamente? ¿Qué perder? La pregunta estaba en el aire. Aire. Finalmente, Ji-Wan asintió. Enviaré el mensaje. Esa noche, una señal salió. Fuera del mundo natal de Bateyan. Eso. Viajó a través del subespacio, moviéndose más rápido que la luz, extendiéndose a través del enorme distancia entre galaxias. El mensaje era simple y desesperado. Este es el Imperio Verateyano. Estamos bajo ataque. Nuestra civilización se está muriendo. Si alguien puede, escucha este mensaje, por favor ayúdanos. Nosotros, te lo suplicamos. Ayúdanos. Ji-Wan no lo hizo. Saber si alguien escucharía el mensaje. Ella no sabía si a alguien le importaría. Los verateanos se habían sentido orgullosos durante tanto tiempo. Mucho tiempo. Habían menospreciado a los más jóvenes especies. Se habían negado a compartir su tecnología. Se habían creído superiores a todos los demás. Ahora eran pagando el precio de ese orgullo. Y todo. Lo único que Ji-Wan podía hacer era enviar un mensaje a la oscuridad y la esperanza de que alguien en algún lugar tendrían piedad de ellos. En el planeta Valoria, Wang-Wu preparó su barco para una batalla más. El enjambre se acercaba. Sus órdenes eran proteger a la barcos de evacuación durante el tiempo que sea necesario. Posible. Sabía que probablemente no lo haría. Sobrevivir. La mayoría de su tripulación también lo sabía. Pero tenían familias en esos transportes. Barcos. Tenían hijos que necesitaban escapar. Todos a sus puestos de combate. Jan Gu ordenó. Vamos a ganarles algo de tiempo. El amanecer radiante avanzó para encontrarse. El enjambre. Detrás de él, 1000. Los barcos civiles huyeron en la oscuridad, llevando las últimas esperanzas de la pueblo verateyano. El capitán Tayung observó al enemigo, acercándose a través del alcance de su rifle. Las criaturas del enjambre se movían como insectos, pero eran tan grandes como el suelo. Vehículos. Sus cuerpos eran horribles. Mezcla de metal y carne. Habían sido, una vez barcos, o soldados o civiles. Ahora eran solo partes del enjambre. Taiyang estaba haciendo su última resistencia. Valoria, mientras Jun-Gu luchaba en el espacio. Tai-ONG luchó en el suelo. Un batallón de 500 soldados era todo lo que necesitaban. Se interpuso entre el enjambre y el último lugar de evacuación. Detrás de él, miles de civiles verateyanos estaban cargando en barcos de transporte. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Necesitas aguantar? Preguntó su segundo en 20 minutos, respondió Tai-ONG. ¿Podemos hacerlo? Su segundo al mando miró al ejército enjambre que se acercaba. Había miles de ellos. Tal vez decenas de miles. No, señor, pero lo intentaré de todos modos. Te sonrió sombríamente. Eso es todo lo que puedo pedir. El enjambre golpeó su línea defensiva como una ola, chocando contra las rocas. Soldados de Tai-ONG dispararon sus armas hasta que los cañones brillaban de color rojo. Lanzaron granadas. Lanzaron ataques orbitales. Lucharon con todo lo que tenían. Y poco a poco, paso a paso, fueron rechazados. El mundo natal de los verateyanos, la ciudad científica.
Trabajaba en su laboratorio. Ella había estado trabajando durante 3 meses sin dormir realmente, tratando de encontrar un arma contra él. Enjambre. Cada prueba falló. Cada intento fue contrarrestado por la adaptación del enjambre. Biología. Su joven asistente, Dawn. Le traje otra taza de estimulante. Té. Tal vez estemos pensando en esto. Está mal, sugirió Dawn en voz baja. ¿Qué haces? ¿Te refieres a eso? El enjambre evolucionó para luchar. Civilizaciones avanzadas se adaptaron a lucha contra nosotros y la CIA y los deliri. Nosotros. Todos pensamos de la misma manera. Todos usamos tecnología similar. Quizás necesitemos algo completamente diferente. Ji. Hizo una pausa. Era una idea interesante. Pero, ¿qué podría ser más diferente de lo que ya lo habían intentado? Lejos, en un galaxia diferente, la señal de socorro todavía estaba viajando por el espacio. La mayoría, las especies que lo detectaron lo ignoraron. Los verateanos habían sido arrogantes durante miles de años. Que resuelvan sus problemas. Propios problemas. Pero al borde de lo humano. Espacio, una patrulla Frigot recogió el señal. Oficial de comunicaciones Sansol. Estaba monitoreando los sensores de largo alcance. Cuando lo oyó, la traducción fue: pobre por ser batellano y humano. Los idiomas nunca habían sido programados para trabajar juntos. Pero Han Solo le entendió. La emoción detrás de las palabras terror. Desesperación, una súplica de ayuda. Tomó el mensaje a su capitán, un veterano oficial llamado Sung Ho. El capitán. Escuché la transmisión distorsionada 2 veces, luego se recostó en su silla y pensó, la humanidad no tenía obligación de ayuda. Ni siquiera habían conocido al Veratellanos. La Tierra misma todavía estaba recuperándose de una serie de guerras civiles. La flota de la Tierra Unida se vio forzada a extenderse. Delgado, protegiendo docenas de mundos coloniales. Y tratando de mantener la paz entre los varias facciones humanas. Pero Songo recordó algo que su abuelo había dicho. Se lo dijo. Su abuelo había sido un soldado en las guerras de la vieja tierra. Cuando alguien se está ahogando, dijo el anciano. Dijo, no pides ver sus papeles. No preguntas si merecen ayuda. Simplemente sácalos de la agua. Sungo tomó su decisión. Él envió el mensaje a la cadena de mando, con su propia recomendación adjunta. Especie desconocida solicitando emergencia. Ayuda. Recomendar investigación y posible misión de rescate. La respuesta regresó más rápido de lo que Songo esperaba. El Consejo de la Tierra había autorizado una misión de reconocimiento. Estaban enviando la séptima flota expedicionaria. 12 barcos, 4.000 efectivos y un solo hombre. Almirante capaz. El almirante J recibió su órdenes mientras su flota se reabastecía. En la estación Marte. Era una mujer pequeña, con ojos penetrantes y cabello gris recogido hacia atrás en un moño apretado. Ella había luchado en las guerras del Cinturón y la rebelión de Marte. Había visto cosas que le darían a la mayoría. La gente tenía pesadillas, pero ella nunca había. Rechazó una misión. Su jefe, el oficial táctico, comandante Wu Yen, fue menos optimista. Miró él. Información limitada que tenían sobre él. Batellanos y el enjambre. Almirante, esto suena como una misión suicida. Estamos hablando de 12 barcos contra un enemigo que destruyó un imperio entero. Lo sé. Ji respondió con calma. Miró hacia él. Estrellas. Pero alguien pidió ayuda. Y. Vamos a responder porque eso es lo que hacen los humanos. El séptimo. Flota expedicionaria preparada para partir. Cargaron munición extra. Ellos. Trajo repuestos y médicos. Suministros.
Se prepararon para un largo campaña. Las tripulaciones se despidieron de sus familias, sin saber si volvería a verlos. Antes de que, a la izquierda, He se dirigió a su flota por el sistema de comunicación. 4.000 personas. Escuché sus palabras. Vamos a entrar. Espacio desconocido para ayudar a gente que nunca hemos conocido. Ella dijo, no sabemos qué haremos. Encontrar allí. No sabemos si podemos ganar. Pero sé esto. Alguien se está muriendo y pidieron ayuda. Quizás seamos nosotros los únicos que respondieron. Quizás seamos los únicos que se preocupan. Así que vamos a hacer lo que los humanos han hecho. Siempre lo hacemos. Vamos a pelear como el infierno para proteger a las personas que necesitan. Protegiendo. La flota saltó a más rápido que la velocidad de la luz. Dejaron el espacio humano atrás y se dirigió hacia lo desconocido. Detrás de ellos, la Tierra continuaba su actividad diaria. Vida, sin saber que la humanidad estaba a punto de hacer el primer contacto con un extraterrestre. Civilización de la peor manera posible. En Valoria, el batallón de Tesson hizo su última resistencia. Solo 50 soldados. Permaneció. Los transportes se estaban levantando. Detrás de ellos, Tayo NG podía oír los motores rugieron mientras los barcos escapaban. Al espacio. Lo logramos, dijo su segundo en. El comando dijo, están a salvo. Tao NG. Asintió. Estaba demasiado cansado para sonreír. Entonces, valió la pena. El enjambre se acercó. La matanza. La flota humana se retiró más rápido que la luz viaja al borde de espacio batellano. Lo que vieron los impactó. Incluso las tripulaciones veteranas. Escombros extendidos. Hasta donde los sensores pudieron detectar. Piezas de barcos flotaban en la oscuridad. Algunos eran tan pequeños como una persona. Otros eran del tamaño de los edificios. Todos ellos fueron una vez vasijas veratellanas. Ahora solo eran escombros. Almirante He se encontraba en el puente de su buque insignia, el Indomable. Ella observó la exhibición táctica en silencio. Los marcadores rojos mostraban barcos enjambre, moviéndose a través del campo de escombros. Ellos estaban recogiendo los restos, tirando de ellos, aparte e incorporándolo a ellos mismos. Dios mío, susurró el teniente Bora, de la flota. Xenobiólogo. No solo están destruyendo, están. Aprendizaje. Cada barco que toman los hizo más inteligentes. El comandante Gu Jin estudió los movimientos enemigos. Trabajan juntos. Perfectamente. Sin movimiento desperdiciado. Sin confusión. Es como ver a un solo organismo. Eso es porque lo es. Bora respondió. Ellos comparten una misma mente. Cada criatura, cada barco, cada pieza de ellos está conectada. He tomó una decisión. Irse a la sombra. Pasivo. Solo sensores. Quiero verlos. Antes de que sepan que estamos aquí. El ser humano. Los barcos quedaron en silencio. Se dejaron llevar como escombros, sus motores fríos, las armas se apagaron y ellos observaron. En el tercer día de observación, detectó una colonia batellana bajo ataque. El planeta se llamaba Valoria. Estaba muriendo. Las cápsulas de aterrizaje del enjambre se estrellaron a través de la atmósfera como meteoritos. Se abrieron y liberaron a miles de criaturas. Los verateanos contraatacaron desesperadamente. Pero estaban perdiendo. El enjambre estaba en todos lados. Commander Ian Goulet de Last. Posición defensiva personalmente. Su barco. El amanecer radiante resultó gravemente dañado. La mitad de su tripulación estaba muerta. Sus armas estaban casi vacío. Pero él siguió luchando. Porque todavía había barcos civiles evacuando detrás de él. Esto es
El comandante Yang-gu a todos los evacuados. Buques, transmitió. Es necesario. Vete ya. No nos esperes. Simplemente vete. En la superficie, el capitán Taiyo Ng y su 50 soldados restantes preparados para su última resistencia. Habían mantenido el desembarco. Zona durante 20 minutos. Ahora los transportes. Estaban despegando. Taiyo Ng los observó. Elevarse hacia el cielo y sintió un momento de paz. Habían hecho su trabajo. Entonces, las naves de desembarco humanas gritaron hacia abajo. La atmósfera. El enjambre nunca había. Se encontró con tecnología militar humana. Esperaban armas energéticas elegantes. Como lo usaban los batellanos. Esperaban. Drones sofisticados y cuidadosos. Tácticas. En cambio, obtuvieron armas químicas. Explosivos, balas perforantes y soldados que lucharon como demonios. Marine. El capitán Don Jae-un lideró el terreno. Asalto. Su compañía de 200 marines golpeó el enjambre desde el lado con una potencia de fuego abrumadora. «Enciéndelos», gritó. «Muéstrale a estas cosas lo que tierra significa por fuerza excesiva». Los humanos usaron armas que el enjambre nunca había tenido. Visto. Lanzallamas que ardían a 3.000 grados. Escopetas cargadas con explosivos. Proyectiles, lanzacohetes, granadas. Acero y fuego a la antigua usanza. El enjambre. Intentaron adaptarse. Su biología pudo. Aprende a resistir las armas de energía rápidamente. Pero no pudieron adaptarse a ser soplados. Destrozados por explosivos de alta potencia. No pudieron desarrollar inmunidad al fuego lo suficientemente caliente como para metal fundido. Taiyo Ng observó con asombro. Mientras estos extraños extraterrestres luchaban. Ellos eran más bajos que los verateanos. Parecían frágiles, pero se movían con velocidad aterradora y luchó con determinación absoluta. Cuando un soldado humano fue agarrado por 3 criaturas enjambre, sus compañeros de escuadrón cargaron con cuchillos de combate y sacaron. Lo liberaron. No se retiraron. No lo dudaron. Simplemente lucharon. En espacio, Jae-gu detectó nuevas naves en su sensores. No eran Borateon. No eran un enjambre. Eran algo más. Completamente. Intentó saludarlos, pero el sistema de comunicación se dañó. Entonces, los nuevos barcos abrieron fuego contra el enjambre. Los misiles atravesaron el espacio. Cinético. Las armas dispararon balas de metal sólido a velocidades increíbles. Las naves enjambre que había estado abrumando a Yang-gus. Las fuerzas de repente se encontraron bajo ataque de un nuevo enemigo. La batalla duró 3 horas. Cuando terminó, el enjambre había sido expulsado de Valoria. La evacuación fue completa y Tyson se quedó cara a cara con el capitán Don Jun, el marine humano que había salvado a su vida. Gracias, dijo Taon vacilante. Borateon. No sabía si el extraterrestre podría entender. Don Yan sonrió y extendió su mano. Anyong Don Jae-un, marines de la tierra, ustedes. Mantuve esa línea como un campeón. Tú. La gente te debe todo. Taiyo Ng tomó la mano ofrecida con cuidado. La del humano. El agarre era fuerte. Viniste. Nosotras no. Creo que alguien vendría. Recibimos tu mensaje, dijo Don Yan. Respondió. Disculpen la tardanza. En órbita. El barco de Yang-gu fue llevado al costado. El indomable. Llegaron los médicos humanos. A bordo para ayudar a los heridos. Humano. Los ingenieros trabajaron para reparar problemas críticos. Sistemas. Y Yang-gu fue llevado a la puente para encontrarse con el almirante Ji. El almirante era más pequeño de lo que Yang-gu esperaba. Los humanos eran más bajos que los veratianos. Pero cuando lo miró, Yang-gu vio
ojos que habían visto la guerra y la habían sobrevivido. Soy el almirante He de la Tierra Unida. Flota, dijo a través de una traducción. Dispositivo. Recibimos su mensaje de socorro. Señal. Yang Gu sintió que algo se rompía. Dentro de él. Alivio, tal vez o gratitud. O vergüenza. Éramos arrogantes, dijo. En silencio. Mirábamos con desprecio a los demás. Especies. Nos negamos a ayudar a los demás. ¿Por qué? ¿Viniste? He consideró él. Pregunta. ¿Por qué preguntaste? ¿Por qué? La gente se está muriendo. Porque es lo correcto. Cosa que hacer. Hizo una pausa. Ahora, comandante. Hablemos de cómo vamos a ahorrar. Tu gente. El Elder He-Wan recibió la noticia él. Mundo natal. Los extraterrestres habían llegado. Los humanos sabían. Ven. Habían salvado a Valoria. Ella estaba sentada en su habitación y lloró. Después de 10.000 años de orgullo, había tomado un joven. Especies de una galaxia lejana para mostrar. Los verateanos. ¡Qué verdadera civilización! Quiso decir. Ella envió un mensaje al almirante He. Ven a nuestro mundo natal. Cuéntanos cómo. Lucha. Enséñanos a sobrevivir. Lo haremos. Escucha ahora. La flota humana inició el viaje hacia él. Mundo natal de Bateyan. Detrás de ellos. Valoria comenzó a reconstruirse. Y al otro lado del galaxia, el enjambre sintió algo nuevo. Miedo. Porque por primera vez, ellos se había encontrado con un enemigo que no. Lucha limpia. La sala de guerra a bordo del el barco de mando veratellano estaba lleno de pantallas holográficas. El anciano He-Wan se puso de pie. En el centro, rodeado por él. Restos de su mando militar. Además, allí estaba el comandante Yang Gu, todavía recuperándose de sus heridas. Los científicos, como Mi y jóvenes investigadores como Dawn, se agolpaban alrededor de las mesas. Por otro lado, a un lado de la habitación estaban los humanos. Almirante He, comandante Gu Jin, infantería de marina. El capitán Don Jaiun y el teniente Bora. Parecían fuera de lugar entre los altos veratellanos cristalinos. Pero nadie cuestionaron su derecho a estar allí. Ellos se había ganado ese derecho con sangre. He estado luchando contra el enjambre durante 8 meses. He-Wan comenzó. Activó una pantalla que mostró la magnitud del daño. El rojo cubrió la mitad del imperio batellano. Hemos perdido 37 mundos coloniales. Miles de millones de. Nuestra gente está muerta. Nada de lo que intentamos funciona por mucho tiempo. He dio un paso adelante y compartió su investigación. El enjambre se adapta a cualquier arma que tengamos. Lo hemos intentado. Rayos de energía, armas de partículas, agentes biológicos, incluso materias exóticas. Bombas. Desarrollan resistencia a todo. El teniente Bora estudió el datos con una comprensión creciente. He estado luchando contra ellos como si fueran un enemigo racional, como si hubiera reglas. ¿No debería haber reglas en la guerra? Chi-Wan preguntó. No estoy en contra de algo así. El comandante Gu Jin dijo. Se detuvo. Datos tácticos de la batalla de Valoria. Mira cómo se mueven. Perfecto. Formación, coordinación perfecta. Son. Siguiendo un algoritmo. Esperan. Respuestas lógicas, y esa es su debilidad, añadió el almirante J. Ella miró a los comandantes batellanos. Tú. Luchar en guerras como las especies civilizadas. Lucha, con honor, con estrategia, con tácticas predecibles. El enjambre tiene. Aprendió a contrarrestar todo eso. ¿Qué hace? ¿Qué sugieres? Preguntó Yang Gu. Marina. El capitán Don Yan sonrió. No era una linda sonrisa. Peleamos sucio. Hacemos trampa. Hacer cosas que no tienen sentido. Golpeamos. Ellos donde no están mirando y con armas que nunca imaginaron.
Los batellanos luchaban por comprender. La civilización había librado guerras por miles de años, pero siempre en contra. Otras especies racionales. Hubo convenciones, tratados, limitaciones comprendidas. La idea de luchar sin reglas era algo ajeno a ellos. El joven investigador Dune habló. En silencio. Cuando estudiaba la Tierra. Historia, aprendí sobre tus guerras. Casi se destruyeron a sí mismos varias veces. ¿Cómo sobreviviste siendo tan violento? El médico humano Junji, que había sido, mientras trataba a los veratellanos heridos, respondió. Casi no sobrevivimos. Llegamos estamos cerca de exterminarnos. Pero aprendí algo importante. La violencia es una herramienta terrible y peligrosa, pero a veces es la única herramienta que funciona. La clave es saber cuándo usarlo y cuándo guardarlo. El almirante J lo activó. Una nueva exhibición. Mostraba el Batellan. Mundo natal. El enjambre se ha establecido. Su nexo principal aquí. Ahí es donde su mente colmena está centrada. Si nosotros destruirlo, podemos romper su coordinación en todo el sector. Intentamos atacar el Nexus. Jaiun-gu dijo. Perdimos 30 barcos y logramos nada porque atacaste directamente. Gu Jin respondió. El enjambre esperaba que estaban preparados para ello. Durante los siguientes horas después, los humanos expusieron su plan. Fue audaz y brutal. Ellos utilizar tácticas que el enjambre nunca había usado. Encontrado falsas retiradas para dibujar barcos enemigos fuera de posición. Señuelo. Flotas para dividir su atención. Armas. Tan primitivo que el enjambre no lo haría. Saber cómo adaptarnos a ellos. Nos desnudaremos. Los sofisticados sistemas de orientación de sus naves, explicó el ingeniero humano. Los reemplazaremos con fuego tonto. Cohetes, explosivos químicos, incluso armas nucleares si es necesario. Nuclear. Armas. Ji se sorprendió. Esas son prohibido por todas las especies civilizadas. Sí. Kyonsu estuvo de acuerdo. Por eso lo harán. Trabajo. El enjambre nunca se ha enfrentado a ellos. Trabajó con los científicos humanos en él. La parte más desesperada del plan. Ellos. Crearía un arma biológica utilizando organismos de la Tierra. Bacterias, virus, hongos, formas de vida que habían evolucionado en la violenta biosfera de la Tierra donde todo competía por sobrevivir. Los organismos no siguen patrones predecibles. Patrones, explicó Bora. Mutan rápidamente. Intercambian material genético. Atacan desde todos los ángulos. La biología del enjambre está ordenada y eficientes. Los microorganismos de la Tierra son caos. ¿Funcionará? Preguntó Mi. Quizás. Probablemente. Con suerte. Boris se encogió de hombros. Básicamente estamos tirando la evolución. Los mayores supervivientes los vieron y los vieron. ¿Qué pasa? La flota comenzó. Preparativos. Los barcos Bateon estaban equipados con armas humanas. Marines. Soldados veratellanos entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Tácticas de combate. Los ingenieros construyeron bombas y misiles utilizando diseños que fueron siglos de antigüedad según los estándares humanos. Ascendido a mayor después de su postura en Valoria, entrenada con los marines humanos. Le enseñaron a luchar sin depender. Sobre tecnología, cómo usar la cobertura, cómo moverse como una unidad, cómo presionar un ataque. Incluso cuando parecía desesperanzado. ¿Por qué luchas de esta manera? Le preguntó a Don Une. Durante un descanso. Porque los humanos evolucionaron. Como presa, explicó Don Une. Nosotros no eran los más grandes ni los más fuertes ni más rápido de nuestro mundo. Sobrevivimos por ser terco, malo e inteligente. Nosotros
Aprendió a usar todo como arma. Rocas, fuego, unos a otros. Eso es nuestro ventaja. Nunca dejamos de adaptarnos. ¿Cómo? La flota combinada se preparó para partir hacia el mundo natal de los boratianos. Aunji compartió una comida con Dawn, el joven boratellano. La investigadora estaba en silencio, tocándosela. Comida. ¿Tienes miedo? Observó Junji. Sí, admitió Dawn. No soy soldado. Solo soy un científico. Pero me quieren para pilotar la nave de armas biológicas. Tendré que volarlo directamente hacia él. Nexo. No tienes que hacerlo, dijo Junji. Suavemente. Nadie pensaría menos de ti. No. La voz de Dawn era firme a pesar de su miedo. Este es mi mundo, mi gente. Si así es como puedo ayudar a salvarlos, entonces lo haré. Junji se acercó la mesa y tomó la mano de Dawn. Entonces, me aseguraré de que tengas la mejor oportunidad posible. Bien, equipa ese barco con los mejores escudos que tenemos. Y yo monitorea tus signos vitales desde aquí. No lo harás estar solo. La flota se reunió en órbita. 12 barcos humanos y 43 boratellanos. Buques. No fue mucho contra él. Presencia masiva de enjambre en el hogar. Mundo. Pero era todo lo que tenían. El almirante Ji se encontraba en el puente del Indomable y miró los rostros de su tripulación. Luego abrió un canal para toda la flota, humana y beratellana. Juntos. Estamos a punto de hacer algo. Desesperada. Dijo. Vamos a. Ataca el corazón del enjambre con una flota pequeña y un plan loco. Las probabilidades son terribles. Muchos de nosotros no sobreviviremos. Pero si tenemos éxito, ahorraremos miles de millones de vidas. Les daremos a los beratellanos. Devuelvan su mundo y les mostraremos. Enjambre que hicieron uno crítico. Error. Vinieron a esta galaxia y pensaron que nadie los detendría. Ellos estaban equivocados, porque los humanos no abandonan personas que necesitan ayuda. Vamos a recordarle. ¿Qué pasa cuando los amenazas? Inocente. La flota saltó a más rápido que la velocidad de la luz. Destino. El mundo natal de Batallan. Misión. Destruir el nexo del enjambre o morir en el intento. Y en la bahía de carga de un pequeño buque científico. Dawn revisó sus sistemas una última vez y susurró una oración a los dioses. No estaba seguro de que existiera. La flota combinada surgió de forma más rápida que los viajes ligeros, y todos cayeron. Silencioso. El mundo natal de Beratellan colgaba en el espacio delante de ellos, pero era casi irreconocible. El hermoso cristal. Las ciudades estaban cubiertas de biomasa oscura. Los océanos se habían vuelto negros. Incluso desde en órbita, podían ver el enjambre moviéndose a través de la superficie del planeta como una enfermedad. Alrededor del planeta estaba la flota de enjambre. Miles de naves biológicas cada una. Ganó un barco reconvertido de uno derrotado. Civilización. Detectaron la llegada. La flota inmediatamente comenzó a moverse hacia formación. El almirante Ji observó al enemigo. La flota se organiza con perfección. Coordinación. Comandante Wu Jin, ejecute el protocolo. Caos. Las naves humanas hicieron algo que el enjambre nunca había visto. Rompieron la formación. Algunos barcos cargaron hacia adelante a toda velocidad. Velocidad. Otros se retiraron. Algunos volaron. Círculos. Algunos simplemente dejaron de moverse. Completamente. Cada barco transmitió diferente señales. Algunas de ellas son solo ruido aleatorio. Los barcos beratellanos que siguen a los humanos. El plan de batalla hizo lo mismo. Parecía que pura locura. Una flota sin disciplina, sin coordinación, sin estrategia. El enjambre intentó calcular respuestas óptimas, pero no pudieron.
Los humanos cambiaban de táctica cada vez. Unos segundos. Un destructor cargaría. Adelante con armas disparando. Luego, de repente expulsa todos sus misiles a la vez. Y retirarse. Antes de que el enjambre pudiera adaptarse, aparecieron bombarderos humanos de una dirección diferente y atacó con bombas de racimo antiguas. No lo hacen. Sabemos qué esperar, informó Wu Jin. Con satisfacción. Estaban rompiendo sus algoritmos de predicción, pero el enjambre sigue siendo abrumador. Por cada nave biológica destruidos, aparecieron 3 más. Ellos comenzó a rodear al ser humano y vasijas boratellanas, intentando encajonarlas. En la superficie del planeta, Marine, el capitán Don Jaiun lideró una fuerza de asalto. A través de la atmósfera. La misión era simple y suicida. Encontrar el núcleo del Nexus en las profundidades del antiguo capital y destruirla. La caída. Los barcos gritaban a través de las nubes de enjambre de aviones. 2 naves fueron destrozadas. Antes de que llegaran a la superficie. El resto se estrelló con fuerza contra lo que una vez había sido. Ha sido la hermosa capital del Elder Hiwan. Ahora era una pesadilla de lo orgánico. Tecnología y edificios muertos. Muévete. 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 Gritó Don Jun. Los marines salieron de las naves de desembarco y inmediatamente fue atacado. Enjambre. De cada edificio surgieron criaturas. Cada callejón, cada grieta en el suelo. El mayorte luchó junto a los humanos, usando las tácticas que le habían enseñado, cubrir y movimiento, supresión de fuego, granadas, para ganar tiempo cuando se sentía abrumado. Él aprendió a pelear como un humano, y lo mantenía con vida. El comandante Jaiun-gu también se había unido al asalto terrestre. Cuando su segundo al mando cuestionó esto. Decisión, Yang-gu respondió simplemente, esta es mi mundo. Lucharé por él o moriré. La fuerza de asalto luchó a través de 2 km de ciudad infestada de enjambres. Cada metro se pagó con sangre. Los marines cayeron. Los soldados faratellanos murieron, pero se mantuvieron avanzando porque no había elección. Si se detenían, estaban muertos. Si se retiraban, todos estaban muertos. En órbita, Dawn se sentó en el asiento del piloto de su buque científico. El barco había sido modificado para convertirlo en un arma biológica. Las bahías de carga estaban llenas de contenedores, de microorganismos de la Tierra, bacterias que comieron metal, virus estructuras celulares atacadas por hongos se propaga a través de materia orgánica como incendio forestal. Dawn. Este es Junji. Vino él. Voz sobre su sistema de comunicación. Estoy monitorizando tus signos vitales. ¿Cómo estás? ¿Sentimiento? Aterrorizado, admitió Dawn. Pero, listo. Tu escolta está en posición, Junji. Dijo. 6 luchadores humanos. Conseguirán lo más cerca posible. La ciencia. La nave comenzó su inmersión hacia el planeta. Las bioips de enjambre se trasladaron inmediatamente a interceptar. Reconocieron la amenaza. Los cazas de escolta los atacaron con todo lo que tenían. Piloto humano Subin voló su caza como si fuera una extensión de su cuerpo. Ella destruyó 3 naves enjambre delante de una de ellas. Se aferró a su ala, recibiendo daño. Ella informó con calma. El ataque continúa. Su caza explotó 2 segundos después, pero despejó el camino para Davon. Buque. Otro caza de escolta fue destrozado. Aparte. Luego otro. Los pilotos compraron cada segundo con sus vidas. Eres. A través de, gritó Unji. Sumérgete, sumérgete. Zambullida. Talión empujó su embarcación hacia una inmersión pronunciada. El casco comenzó a calentarse. De la fricción atmosférica.
Voladores en enjambre. La persiguió, pero ella se movía demasiado rápido. El suelo se precipitó hacia ella. Edificios, calles, la masa oscura de la enjambre. Impacto en 15 segundos, dijo Don. En su comunicador. Para ver a Teia. Por la galaxia, por la esperanza. Su último. El pensamiento era sobre su maestra, Enji, quien creía en ella. Su último sentimiento fue orgullo de que ella pudiera hacer algo que importaba. La nave científica se estrelló. Hazlo. Estaremos listos y tú no lo estarás. Solo. Tendrás amigos, humanos. Amigos, amigos que lo harán. Lucha para protegerte. El sexto. Un mes después de la batalla, se celebró una ceremonia. Se llevó a cabo. Se construyó un enorme monumento. En la ciudad capital, construida a partir de ambos. Cristal de Baratheon y piedra humana. Había grabados miles de nombres. Baratheons que murieron en la guerra. Humanos. Que cayeron salvando a gente que nunca habían tenido. Se reunió. El nombre del comandante Hyun-Gu estaba en la cima junto a la de Dawn. Debajo de ellos estaban los nombres de Subuin y la otra escolta. Pilotos. Y debajo de ellos, cientos más. Cada nombre representaba a alguien que había elegido para oponerse al mal. A la ceremonia asistieron miles de personas. Los civiles fargellanos estaban junto a los humanos. Soldados. Los sobrevivientes se tomaron de la mano con los personas que los salvaron. El Elder Ji-Wan habló. Primero. Su voz era débil pero clara. Nosotros estábamos orgullosos. Durante 10.000 años. Nos creíamos superiores a todos los demás especies. Despreciábamos a los más jóvenes. Razas. Nos negamos a compartir nuestro conocimiento. O ayudar a otros. Pensamos que el avance nos hizo mejores que todos. Otra cosa. Hizo una pausa y miró al humano. Delegación. Fuimos tontos. Cierto. La civilización no se mide por tecnología. Se mide por compasión, por el coraje, por la voluntad de defender a los demás incluso cuando cuesta todo. Humanidad. Nos enseñaron esta lección. Vinieron cuando nosotros no tenían derecho a esperar ayuda. Lucharon por nosotros. Sangraron por nosotros. Murieron por nosotros. Nosotros. El almirante G dio un paso adelante cuando Ji-Wan terminó. No vinimos aquí porque somos mejores que nadie. Vinimos porque alguien pidió ayuda. Y porque creemos que cuando la gente estás en problemas, no hagas preguntas. Tú solo ayudas. Ella miró hacia él. Multitud. Los baratheyanos son nuestros amigos. Ahora, y protegemos a nuestros amigos. Si el enjambre regresa, estaremos aquí. Si surge una amenaza, nos mantendremos unidos. Porque eso es lo que hacen los amigos. La ceremonia finalizó con un momento de silencio. Miles de personas, 2 especies, se pusieron de pie. Juntos y recordamos a los caídos. Entonces, poco a poco, comenzaron a reconstruir. Humano. Soldados preparados para regresar a casa. La séptima flota expedicionaria había sido fuera por casi un año. Estaban cansados, heridos y nostálgicos. Pero también ganaron algo invaluable. Hizo el primer contacto con un extraterrestre. Especies. Y no lo habían hecho a través del comercio o la diplomacia, sino a través de sacrificio compartido. El mayor Don Hyun se despidió del mayor. Los 2 soldados se habían vuelto genuinos. Amigos. Si alguna vez necesitan ayuda de nuevo. Don Hyun dijo. Solo llama. Bueno. Ven. Lo sé, respondió Taio Ng. Y sí. La Tierra siempre necesita ayuda. Los baratheyanos. Responderá. Hemos aprendido de la mejor. La teniente Bora dejó atrás a su. Investiga datos con Ji. Sigue estudiando. El enjambre, aconsejó.
Comparte lo que. Aprender con todos. ¿Cuántas más especies? Saber cómo combatirlos, más seguro. Todo el mundo lo es. El ingeniero Kyong-gu le regaló él. Batellanos con planes detallados para la humanidad. Armas y defensas. No te limites a copiar. Ellos, dijo. Adaptarlos. Hacerlos. Mejor. Combina tu tecnología con nuestro. Crea algo nuevo. Médico. El oficial Junji fue el más difícil de dejar. Había formado vínculos profundos con él. Supervivientes beratellanos. El joven que lloró. Cuando Junji se despidió, ¿alguna vez? ¿Nos vemos de nuevo? Tal vez, respondió Junji, abrazando al niño. Pero incluso si estamos lejos, tú, lleva contigo un trozo de tierra. Eres más valiente de lo que crees y eres. Nunca solo. Mientras la flota humana, preparándose para partir, el Elder Hiwan hizo una última petición. Le pidió al almirante G que, ven a la cámara del Consejo Boratiano. Allí, delante de todo el consejo, Hiwan le entregó a Ji el cristal. Estrella. Fue el mayor honor en civilización boratellana. Nunca se le había dado a nadie, fuera de su especie antes. Tú eres el primer humano en recibir esto, Hiwan. Dijo, pero espero que no seas tú él. Por último, tú y tu gente nos habéis demostrado lo que deberíamos haber sido desde siempre. Acepta esto no solo por ti, sino para toda la humanidad. Ji se llevó el premio con gracia. La acepto en nombre de todos. Humano que sirvió y lo acepto como tal. Símbolo de amistad entre nuestros pueblos. Vinimos a ti como extranjeros. Nosotros. Salir como familia. La flota humana partió al día siguiente. Mientras saltaban más rápido que la velocidad de la luz, se fueron. Detrás de una civilización cambiada. Los batellanos ya no eran los orgullosos. Habían sido un imperio aislado. Eran, ahora más humilde, más sabio y decidido a ser. Digno de la amistad que la humanidad tuvo. Ofrecido. Pasaron 5 años después de la batalla. Del mundo natal de los boratellanos. La galaxia había cambiado de maneras que nadie esperaba. El imperio beratellano se reconstruyó lentamente pero, seguramente, sus ciudades se levantaron de nuevo, pero, ahora eran diferentes. Los nuevos. Arquitectura combinada con cristal beratellano. Tecnología con estructura humana. Ingeniería. Los edificios eran hermosos, pero también prácticos y fuertes. Ellos podrían resistir ataques, pero también. Bienvenida a los visitantes. El Elder Hiwan se retiró del Sumo Consejo. Ella era demasiado mayor para servir más, pero ella permaneció como asesor y más joven. Los berateanos buscaron su sabiduría. Ella pasó sus días escribiendo una historia de la guerra, asegurándose de que las generaciones futuras recuerda lo que pasó y por qué. En él, la plaza principal de la capital se encontraba. Monumento. Se había convertido en un lugar sagrado. Todos los días, los berateanos venían a dejar flores y pequeños regalos. Trajeron sus hijos y les contaban historias de sacrificio del comandante Jun-gu, de Dawn, valentía, y de los humanos que vinieron a través de la galaxia para salvarlos. El comandante Gu Jin fue ascendido a almirante. Después de la jubilación de Jai, visitó Batella regularmente. El Consejo de la Tierra estableció una diplomacia permanente. Misión allí. La primera misión oficial de la humanidad. El contacto con una civilización extraterrestre tuvo. Todo ha ido bien, a pesar de la violencia. Circunstancias. Ahora ambas especies trabajaron juntas en comercio, investigación y defensa. En el sitio Nexus en la terminal. Velocidad. El barco se rompió, los contenedores. Se abrió y el microscópico. Los guerreros se desbordaron hacia el enjambre. Biomasa. El enjambre nunca se había encontrado. Algo parecido a los microorganismos de la Tierra.
Habían evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del galaxia. No siguieron las reglas. Ellos. Mutó rápidamente, se adaptó rápidamente y, atacado desde todos los ángulos a la vez. El enjambre intentó desarrollar resistencia. Pero, cada vez que se adaptaban a una amenaza, otra evolucionó. Las bacterias intercambiaron material genético y se hizo más fuerte. Los virus mutaron. Los hongos se propagaron. A través de la tecnología orgánica del enjambre. Como fuego a través de la hierba seca. En él. Superficie. La fuerza de asalto de Don Yan. Llegó al núcleo del nexo. Fue un masivo. Estructura pulsante enterrada debajo de la antiguo edificio del Capitolio. Biomecánica. Los arcillos lo conectaban a todo él. Red de enjambre. Fue hermosa y horrible al mismo tiempo. Humano. El experto en demoliciones Kyonsu comenzó. Colocando cargas. 3 minutos para detonación. Pero el Nexus no moría. Silenciosamente. Un enjambre de criaturas inundó él. Cámara desde todas las direcciones. La fuerza de asalto formó una defensiva perimetral y luchó con todo. Lo tenían. No lo vamos a lograr. Fuera, dijo Yang Gu con calma. Miró a Don Jun. Toma a tu gente y vete. Quédate y asegúrate de que las cargas detonen. No dejamos a la gente atrás, dijo Donan. Argumentó. Entonces entiendes por qué tengo para hacer esto. Angu sonrió con tristeza. Esto es mi mundo, capitán. Déjame salvar lo que es. A la izquierda. Dile al anciano Hiwan que nosotros recordamos nuestro deber. Los marines se retiraron, luchando para volver hacia la superficie. Jun-gu se quedó detrás, defendiendo los cargos hasta el último segundo. Cuando llegó la cuenta regresiva. 10 segundos, cerró los ojos y pensó en su pueblo. Los que tenían. Murieron, los que aún vivían. Los niños que crecerían gracias a lo que pasó aquí hoy. Los cargos. Detonó. El cuerpo Nexus se derrumbó sobre sí mismo, y el comandante Yang Gu murió, sabiendo que había salvado su mundo. En órbita, el almirante He vio la explosión. Sus sensores. Un momento después, el enjambre. La flota comenzó a perder la coordinación. Los barcos. Se desplazó. Las formaciones se rompieron. La mente colmena se estaba muriendo. Todas las naves estaban llenas. Asalto, ordenó. Golpéalos ahora. La batalla se convirtió en una masacre. Sin el nexo coordinándolos, el enjambre. Los barcos eran simplemente organismos individuales. Blancos fáciles. La flota combinada destrozó. A través de ellos sistemáticamente. En superficie del planeta, criaturas enjambre. Dejaron de moverse. Algunos murieron inmediatamente. Otros vagaban sin rumbo. La amenaza había terminado. El anciano Hiwan estaba de pie en su centro de comando y observó la táctica. Las pantallas se vuelven verdes. Victoria en terrible costo, pero victoria. Pensó en Hyun Gu, de Dawn, de todas las almas valientes que lo había dado todo y ella lloraba. La batalla había terminado, pero el trabajo acababa de terminar. Comenzado. Las criaturas del enjambre aún están infestadas. Grandes partes de la casa Baratheon. Mundo. Ya no estaban coordinados. Pero aún eran peligrosos. Humanos sí. Las fuerzas de Baratheon trabajaron juntas para limpiar sistemáticamente cada zona infectada. El capitán de marina Don Hyun, ahora ascendido para mayor, dirigió las operaciones de limpieza en la capital. Lo que encontró allí le rompió el corazón. Los hermosos edificios que el Elder Huan había descrito eran ruinas. Cuerpos, tanto Baratheon como enjambre, yacían por todas partes. Pero también había supervivientes. Los Baratheon que se habían escondido en búnkeres o edificios sellados.
Ellos. Emergió lentamente, asustado y traumatizado. Pero vivo. Cuando vieron al humano. Soldados, muchos cayeron de rodillas en gratitud. Viniste. Un anciano. Baratheon le repetía constantemente a Don Jaiun. En realidad viniste a salvarnos. Mayor. Tai ONG trabajó junto a los humanos, ayudando a coordinar la evacuación de sobrevivientes. Había aprendido mucho de ellos. No solo tácticas, sino filosofía. La idea de que la fuerza significaba protección. Otros, sin dominarlos. En órbita. El almirante Yi se reunió con el Elder Huban a bordo. La nave de mando batellana. La vieja. El líder parecía cansado más allá de toda medida. Ella. Había envejecido años en los últimos meses. El comandante Jaiun-gu murió salvando a nuestro mundo, dijo Ji en voz baja, como lo hicieron tantos otros. Otros. Tu piloto, Subin, nuestro investigador, Dune, cientos de soldados, humanos y batellanos, juntos. Eran héroes, respondió Jai. Haremos. Seguro que su sacrificio significó algo. Huan asintió. Nuestro imperio está roto. Hemos perdido tanto. No sé si puedes sobrevivir como civilización. Lo harás. Ji dijo con firmeza. Porque no estás solo. Más. Durante los días siguientes, más. Llegaron naves humanas. No naves de guerra. Tiempo, pero los buques de construcción, médicos. Barcos y cargueros repletos de suministros. El Consejo de la Tierra Unida había autorizó un esfuerzo de socorro masivo. El ingeniero Kyonsu dirigió equipos que ayudaron reconstruir la infraestructura. Trabajaron junto con los ingenieros baratheyanos, combinando la practicidad humana con elegancia batellana. Los nuevos edificios eran más fuertes que antes, diseñados para resistir el ataque, pero también ser hermoso. El científico Mini trabajó con investigadores humanos para desarrollar un sistema permanente. Defensa contra el enjambre. Utilizando armas biológicas que habían demostrado eficaz, crearon la detección, sistemas y contramedidas. Pero más. Lo más importante es que comenzaron a compartir esto. Tecnología con otras especies en galaxia. El enjambre atacará de nuevo. En algún lugar, explicó Mi. Otro. Las civilizaciones necesitan saber cómo luchar. Ellos. El oficial médico Junji estableció hospitales de campaña en todo el planeta. Ella. Médicos batellanos capacitados en el tratamiento. Infecciones y traumatismos por enjambre. También. Pasé tiempo con los sobrevivientes, especialmente los niños que habían perdido a sus familias. 1. El joven batellano llamado Kia le preguntó: ¿volverán los monstruos? Tal vez. Junji respondió con sinceridad: pero si ellos. La Academia Militar de Baratheon había sido completamente reestructurado. Militar humano. Asesores como el mayor Don Jaiun enseñaron allí la mitad del año. Estudiantes de Baratheon aprendieron tácticas humanas junto con sus estrategias tradicionales. Aprendieron a ser flexible, pensar creativamente, pelea sucia cuando sea necesario, pero siempre con un propósito. El mayor Taun se había convertido en un instructor en la academia. Enseñó curso llamado Guerra de Supervivencia que combinó todo lo que había aprendido de los humanos. Sus estudiantes eran nuevos. Generación de soldados batianos. Humilde que sus predecesores. Más práctico y absolutamente decidido. Para proteger a su gente y a su nuevo aliados. El científico Mji dirigió una iniciativa conjunta. Centro de investigación donde los baratheyanos y los humanos trabajaron juntos. Estudiaron la biología del enjambre, desarrolló nuevas defensas y compartieron sus hallazgos con otras especies en toda la galaxia. La investigación estaba disponible gratuitamente para cualquier persona. ¿Quién lo quería?
No más secretos, no más arrogancia. El oficial médico Jung-hee había regresó a Batella permanentemente. Ella no podía irse. Los lazos que había formado con supervivientes como Kia también lo fueron. Fuerte. Ella estableció un hospital en el capital que formó tanto a los humanos como a médicos boratellanos. Ella también aconsejó a sobrevivientes de traumas, ayudándolos. Ellos se curan de los efectos psicológicos de la guerra. Heridas. El joven Kia, ahora un adolescente, a menudo visitaba a Jung-hee en el hospital. Niño que una vez preguntó si los monstruos volvería, se había convertido en una persona segura de sí misma. Joven. Kia estaba estudiando para ser médico, inspirado por el ejemplo de Jung-hee. ¿Por qué te quedaste? Kia le preguntó a Jung-hee. Día. Podrías haberte ido a casa a tierra, sonrió Jung-hee. Porque esto es hogar ahora. El hogar no es solo donde estás nacido. Es donde te necesitan. Donde eres amado. Y me necesitan aquí. El cambio más significativo vino de la Consejo Galáctico. Este fue un organización de las civilizaciones más antiguas en la galaxia. Ellos habían sido los únicos que puso en cuarentena a la humanidad, llamándolos demasiado peligroso para el espacio civilizado. 5 años después de la guerra, el Consejo volvió a reunirse. Representantes de docenas de especies reunidas. Los batellanos enviaron el anciano Ji-wan como su representante. Aunque estaba jubilada, ella insistió en asistir a esta final reunión. La agenda era sencilla. ¿Se levantará la cuarentena de la humanidad? Se presentaron argumentos de ambos lados. Algunos. Las especies aún temen la violencia de la humanidad. Naturaleza. Señalaron la historia humana, lleno de guerras y destrucción. Otros. Argumentó que la humanidad había cambiado, que habían demostrado su valía. Entonces Ji-wan se puso de pie para hablar. La cámara quedó en silencio. Todo el mundo conocía su historia. Todo el mundo sabía lo que habían pasado los verateanos. 5. Hace años, mi civilización estaba muriendo. Ella empezó. Su voz era vieja, pero fuerte. Habíamos sido los más avanzados especies en nuestro sector durante 10.000 años. Teníamos una tecnología que otros envidiaban. Tenía un poder militar que otros temían. Y teníamos orgullo. Tanto orgullo. Ella hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Cuando llegó el enjambre, todo nuestro avance no significaba nada. Nuestra tecnología falló. Nuestro ejército fue destruido. Nuestro orgullo convertido en cenizas. Enviamos un desesperado mensaje al vacío, pidiendo ayuda. ¿Y sabes quién respondió? Él. La cámara permaneció en silencio. No el antiguo. Civilizaciones con las que habíamos comerciado. Siglos. No las especies poderosas que nos debían deudas. No los sofisticados. Culturas que afirmaban valorar el honor. No. Los únicos que respondieron fueron los humanos. La especie que habíamos menospreciado. En adelante. Los primitivos que pensábamos que eran demasiado violento para la compañía civilizada. Givans. La voz se hizo más fuerte. Vinieron con 12 barcos. Solo 12. Contra un enemigo que habían destruido nuestro imperio. No lo hicieron. Pregunté qué ganarían. No lo hicieron. Exigir el pago. No lo dudaron. Simplemente vinieron y pelearon y sangraron y murieron por nosotros, por la gente. Nunca se habían conocido. Ella miró directamente a los miembros del consejo que habían discutido en contra del levantamiento de la cuarentena. Dices, los humanos son demasiado violentos. Tienes razón. Son violentos. Pero ¿sabes qué? Son violentos contra la opresión, tiranía, genocidio. El enjambre vino a acabar con todo mi ser. Las especies y la humanidad dijeron que no. Usaron
Su violencia para proteger a los inocentes, para salvar a los desamparados, para dar esperanza a los desesperados. La cámara estaba completamente silencio ahora. Una vez pensé que la civilización se midió por lo avanzado que eres. Yuan continuó. Qué sofisticado es tú. Qué tan elegante es tu cultura. Qué tan elegante es tu tecnología. Me equivoqué. La civilización es medido por lo que haces cuando alguien necesita ayuda, ya sea que se ponga de pie o aléjate, ya sea que protejas o abandonar a los necesitados. Ella se enderezó. Sus hombros envejecidos. Los verateanos votan para levantar la cuarentena de la humanidad. Votamos para darles la bienvenida a la galaxia. Comunidad. No tan primitivos como para ser gestionados, pero como iguales para ser respetados. Como amigos a quienes apreciar y como aliados por los que estar agradecidos. La votación fue tomada. Fue unánime. La humanidad. Se levantó la cuarentena. En la Tierra, la noticia fue recibida con celebración y trepidación. Humanidad. Ahora era oficialmente parte de la galaxia. Comunidad. Los barcos podían viajar libremente a otros mundos de especies. El comercio se abriría. Se iniciaría un intercambio cultural. El futuro estaba lleno de posibilidades y desafíos. El almirante Gu Jin se encontraba en él. Las cámaras del Consejo de la Tierra y se dirigieron a la representantes reunidos. Tenemos una responsabilidad ahora. La galaxia. Nos estarán observando. Algunos serán nuestros amigos. Otros nos pondrán a prueba. En algún lugar allá afuera, amenazas como el enjambre aún existe. ¿Qué hacemos?, preguntó un miembro del consejo. Hacemos lo que siempre lo hemos hecho, respondió Gu Jin. Nosotros sobrevivimos. Nos adaptamos. Ayudamos a quienes necesitamos ayuda. Nos levantamos ante quienes rezan. En los débiles. Cometemos errores y aprendemos de ellos. Nos mantenemos fieles a lo que nos hace humano. De vuelta en Batella, una celebración se celebró en la plaza de la capital. Miles de personas se reunieron alrededor del monumento. Los humanos y los veratianos permanecieron unidos. Ya no como salvadores y salvos, sino como socios. Como lo hacen los amigos. Jóvenes estudiantes de la Academia Militar, ambas especies, mezclados, demostraron un nuevo combate. Técnicas que combinaron lo humano y lo métodos batellanos. Los científicos mostraron tecnología que habían creado juntos. Los artistas interpretaron música que fusionaba ambas culturas. El anciano Jiwan observaba desde un balcón, demasiado frágil ahora para estar de pie en él. Multitud. A su lado estaba el almirante retirado. Que había viajado desde la Tierra para él. Celebración. Los dos viejos líderes se miraron hacia la multitud mixta de abajo. ¿Ustedes crees que durará?, preguntó Jiwan. Esto. Amistad entre nuestros pueblos. Consideró la pregunta. Debajo de ellos, ella podía ver a un niño humano jugando con un niño veratellano. Dos especies, dos mundos, un futuro. No lo sé, admitió. Nada dura para siempre, pero les hemos dado algo sobre lo que construir. Les hemos demostrado que las diferencias no. Tenemos que dividirnos para que seamos más fuertes. Juntos que separados. Lo que hacen con esa lección depende de ellos. Kia encontró. Junji estaba entre la multitud y la abrazó firmemente. Gracias por quedarte. Gracias. Gracias por todo. Junji le devolvió el abrazo. Gracias por darme una razón para quédate. A medida que la celebración continuaba, por la noche, llegaron mensajes de todo el mundo. Galaxia. Otras especies, escuchando sobre el reconocimiento oficial de la humanidad alcanzado. Salió con saludos y ofertas de amistad.
No todos eran amigables. Algunas especies se mostraron cautelosas u hostiles, pero eso estaba bien. La humanidad nunca había. Se espera que sea amado por todos en él. Plaza conmemorativa. Mientras los fuegos artificiales iluminaban la cielo y colores de dos mundos, un niño beratellano le preguntó a su madre. Pregunta: Mamá, ¿por qué ayudaron los humanos a nosotros cuando nadie más lo haría? La madre pensó en esto. Recordó el guerra. Recordó el miedo. Y ella recordó el día en que los soldados humanos llegó y todo cambió. Porque, pequeño, entendieron algo. Que habíamos olvidado que la medida de una civilización no es lo poderosa que es, pero cómo trata a los que no tienen poder. Los humanos vinieron porque necesitábamos ayuda, y eso fue razón suficiente. El niño pensó en esto y asintió. Luego hizo otra pregunta. Sí, alguien más necesitará ayuda algún día. ¿Lo haremos? ¿Ir? Como lo hicieron los humanos con nosotros. La madre sonrió y abrazó a su hijo. Sí, lo haremos, porque eso es lo que hacen los amigos. Y los humanos nos enseñaron lo que significa ser un verdadero amigo por encima de todo. Planeta. Naves humanas y beratellanas patrullaban juntos. Vigilaban a amenazas. Protegieron la reconstrucción. Mundo. Y enviaron a los suyos. Mensaje a la galaxia. Este es el Fuerza de Defensa Conjunta Humana Beratellana. Nosotros. Mantengámonos unidos. Si necesitas ayuda, llama. Nosotros. Si amenazas a un inocente, nosotros. Te detendrá. Si buscas amistad, te damos la bienvenida. Esta es nuestra promesa. La galaxia.